Tica, sí, esta nota, el comercio en la frontera romano-persa, es una de las fronteras más sangrientas de la historia de la humanidad. Sin embargo, había comercio como si nada, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? La nota es, nuevas fotos de la Guerra Fría revelan un hallazgo que altera la frontera oriental del Imperio Romano. Porque esta frontera sabemos que era muy cambiante y que siempre era una zona de tensión. En las guerras que se dieron en esta zona fronteriza, muchos emperadores romanos fueron muertos, sus cabezas puestas en lanzas, en picas, y otros aparecen en los grabados persas en piedra, aparecen arrodillándose frente al Shah de Persia, después de ser derrotados. Ahí aparecían, ponen ahí, hay un grabado ahí, este general persa, este rey persa, este Shah, emperador sentado en su trono y abajo un emperador romano con su faldita esa con con esa indumentaria romana clásica que usaban de guerra, ahí arrodillándose. La representación gráfica es bastante evidente, ¿no? En esta zona pues hubo bastante enfrentamiento entre los persas y los romanos. Los persas eran arsácidas, sasánidas, o sea, fueron dos dinastías principales que convivieron con los romanos, que se sucedieron unas a otras. Ya, estas dinastías tenían algo en común, eh, que aparecían de la nada, así, es como los persas, es como los persas aqueménidas, aparecieron de la nada, de un momento a otro, aparecieron de la nada, eran vasallos de los medos y inmediatamente, en un chasquido de dedos, ya estaban adueñándose de todo el Imperio Medo, de toda Babilonia. O sea, ¿cómo lo hicieron? Sabemos que los banqueros judíos, los banqueros israelitas, financiaban a estos persas, a los aqueménidas. Por eso pudieron hacer esa expansión tan relampagueante. Ahora bien, posteriormente las demás dinastías también comenzaban igual. ¿Cómo lo hacían? ¿No? ¿Cómo lo hacían? Tenían un valle chiquitito al norte de las montañas de Irán, que daba al Caspio. En ese valle chiquitito, de un momento a otro, conquistaban todo Persia. Remontaban remontaban o bordeaban las enormes montañas de Teherán y entraban en Persia y lo conquistaban, así, tan fácil. ¿No será que alguien financiaba eso? Y por eso aparecían dinastías así de la nada en esta zona. Sabemos que se financiaba así a través de los banqueros de Babilonia. Hay un libro de Samuel Cruz, creo, sobre los dioses de Babilonia, sobre cómo los judíos banqueros de Babilonia, que en ese tiempo eran una especie de Rothschild y Rockefeller, que eran los Igazu y los Murash, ¿no? Los Egidi y los Murash, como, como en ese tiempo financiaban todo esto, tenían el control de los sacerdocios de Marduk, de los colegios sacerdotales de estos dioses paganos, ellos también estaban metidos ahí. Y financiaban al ganador. Y con esos recursos, ese ganador pues empezaba tomando todo el imperio. Y esa es la historia de esta zona. Un pequeño cacique, un pequeño señor de la guerra, así insignificante, de un momento a otro se volvió un gran emperador. Y al final tenía que pagar esos favores. Bueno, de eso vamos a hablar acá. Y además vamos a mostrar algunas curiosidades sobre los sistemas de vigilancia actual, porque todo está conectado. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Acá está. Esta es una muestra de las fotografías aéreas tomadas por eh, un jesuita, Antoine Podevar. Este es del año 1934. Sí. Hay un fuerte llamado el fuerte de Reille, un fuerte romano, y caravasar medieval en Birke. Aquí está, en la B. Y en la C, el fuerte de Tel Senville. Y en la D, el Castellum de Tel Brach.
Ya hemos hablado de la zona de Telbra, ¿no? Ahí también, aparte de esa ciudad antigua de la época de los Argónidas, también aparece esta edificación, que es un fuerte de la edad romana, de unos miles de años después, en Telbra, de lo cual también hemos hablado, cuando hablamos de los orígenes de la guerra, de la violencia. Bueno, aquí. Aquí. Este es Antoine Podebrand, quien es un jesuita y estaba interesado en averiguar sobre esta frontera entre los persas y los romanos. Estaba interesado. ¿Por qué? ¿Por qué los jesuitas estarían tan interesados? Este Podebrand es de 1878 a 1955. ¿Por qué tan interesado un jesuita en esto? Ujujú. Porque esta es la ruta de los peatones del Mar Rojo. Algo habrá buscado. Él fue el pionero de la arqueología aérea en el Medio Oriente, sobrevolando Irak, Siria y Jordania. Vamos a ver, fue un piloto de biplano, ya está, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más nos dice de él? Se convirtió en sacerdote en la Universidad de San José de Beirut. ¿Dónde está? Ya está. Su trabajo fue publicado en la revista Siria, del Servicio de Antigüedades. Su trabajo consistía en 55 fotos, publicadas entre los años 1927 y 1933. Mm, Su libro se llamó La huella de Roma en el desierto sirio, o sea, la 3 de Roma en el desierto sirio. Cubrió su trabajo de 1925 a 1932 e incluyó más de 200 fotografías. Acá está, interesante. Aquí nos habla de cientos de fuertes y estructuras romanas no descubiertas previamente en la periferia oriental del imperio. Él argumentó que estas estructuras representaban una línea de defensa contra las incursiones desde el este, desde el oriente, o sea, de los persas. Era una línea de defensa, ¿no? Algo así como la línea Maginot, una cosa así. Ah, sí, pero no es así, no era una línea de defensa. O sea, habían enfrentamientos brutales como las que ya he mencionado, pero no eran todos los días, no, no había tantos emperadores para picar, no, no había, ni tantos chas tampoco para eso, no, no, no había eso. O sea, pero cuando se daba, se daba. Entonces, no era una línea de defensa, una especie de muro de Berlín, no, 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 de telón de acero, no, no, no era algo así, no era algo así, no era algo impermeable. Porque trabajos cartográficos recientes han revelado cientos de fuertes adicionales, alineados en general de este a oeste, en lugar de norte a sur. La frontera era de norte a sur, pero los fuertes que han encontrado son de este a oeste. O sea, una línea que iba de una frontera a otra, que cruzaba la frontera perpendicularmente. Así. Entonces, eso ha socavado la interpretación de Poidevard, indicando en cambio que los fuertes y esas estructuras no eran un muro, un muro defensivo, más bien eran un sistema de comercio interregional basado en caravanas, comunicación y transporte militar. En otras palabras, posadas, centros de abastecimiento y rutas de comercio. Eso era. Si bien Poidevard fecha los elementos en la época romana, muchos son en realidad omeyas, o sea, del año, omeyas son del año, ¿cuánto? 700 por ahí, 700. Los romanos, pues, la época romana que se llama así, eh, acabó en el año 476. Ahí acabó, y apareció el tardo romano, pero es verdad, esto es de la dinastía Omeya. El mandato líbano-sirio tuvo como objeto resaltar el legado romano sobre la historia árabe, occidentalizando su historia y vinculando la civilización de los romanos a la del mandato, y así legitimar que como el sitio era un lugar romano, entonces los francos, como herederos de la cultura latina, también tenían derechos sobre la zona. Eso fue la arqueología que hicieron.
Entonces, de tal manera que todo lo que averiguaban tenía que interpretarse bajo ese tamiz, pero no se interpretó bajo la realidad. Cuando siguieron las investigaciones de otros arqueólogos, se dieron cuenta de que no era como se decía. Había de todo ahí. Y muchos de esos elementos, de esas estructuras mostradas en las fotos, eran árabes, eran de la dinastía Omeya, del califato Omeya, del califato árabe Omeya. O sea, no tenía nada que ver con lo, entre comillas, llamado occidental o romano. Entonces, ¿no? Pero ellos querían ponerle a todo romano, todo lo que encontraban era romano, todo romano, todo romano. Así, ¿no? Para decir, ¿no? Aquí los romanos ya estaban, entonces nosotros, los herederos de la cultura romana germánica, también tenemos derecho a estar acá, porque esto es como si fuera nuestra casa, ya estamos ya es parte de nuestra cultura. Acá hay cultura romana, entonces podemos estar también acá. Somos compatibles con esta cultura romana. Pero en realidad también hay cultura omeya, cultura árabe. Bueno, si se puede llamar que hay. Sabemos que la cultura árabe en verdad es una mezcolanza de otras culturas. Los árabes eran pues unos nómadas. Ellos asimilaron de otras culturas. Bueno, entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Sigamos viendo. Acá está. Este es el libro de Podebar. Está en castellano, se llama así, las huellas de Roma. Ahí está, en el desierto sirio. Las limas, o sea, los límites de Trajano a la conquista árabe. Investigación aérea, 1925-1932. Aquí está. Esta es la. Aquí está. Esto es una reseña, ¿eh? Escrito por Dussault René. Renato Dussault. Esta es la reseña. O sea, acá. Mm, Esta es la reseña. Un volumen de texto de 313 páginas, un atlas de 161 planchas. Acá está. Y aquí está el resumen, la reseña, si lo quieres leer. Está todo en francés. Sí, eh, si bien tomamos de la dificultad a, a retroceder sobre el sol del desierto, si bien divisamos con dificultad un, un reencuentro, un encuentro, sí, una zona de reencuentro que está bajo el sol del desierto, una ruta apercibida, una ruta que divisamos del avión y fotografiado, una ruta que ha sido divisada por el avión y fotografiada, desde el avión y fotografiado. Mm, las peripecias del descubrimiento de la ruta directa de Palmira a Hit, muy antigua ruta de caravanas, muy antigua ruta de caravanas. Se encontrará sobre la plancha C la banda plateada irregular. Está dos líneas negras, dice. Trazado por dos líneas negras, bueno, que corren en la estepa rectamente, ah, muy visible de 300 metros, muy visible a los 300 metros de altura. Desaparecen cuando los aviones se aproximan al Sol. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? Acá habla de una inscripción bilingüe griega y palmiriana que data del milenio 2, del milenio del segundo ciclo de nuestra era, del segundo ciclo de nuestra era. Ah, no, de mitad, perdón, data de mitad del segundo ciclo de nuestra era, del 150 después de Cristo. Han encontrado una inscripción bilingüe greca palmiriana, sí, del 150 después de Cristo. Y porta una dedicación, una dedicatoria del Senado y del pueblo de Palmira a un tal señor llamado Soados, gran benefactor de negociantes, de mercaderes y de las caravanas sobre la ruta pendiente de Palmira al Golfo Pérsico. O sea, habla de eso, uh, que había benefactores, había filántropos, ¿no? Soados.
había filántropos. Algunos eran pues los peatones del Mar Rojo eran. Estos filántropos eran los que eran benefactores, financiaban proyectos de infraestructura para que los comerciantes puedan llevar mejor su camino en las rutas y las caravanas. Este señor Suados había dado dinero, era un filántropo que había financiado una ruta de caravanas entre la ciudad de Palmira y el Golfo Pérsico. ¿Mm? Allí había bastante contingencia de hebreos, ¿eh? Bastante. Acá habla de esto. Vamos a ver qué más dice acá. La situación política a consecuencia de los errores cometidos con la destrucción brutal de Palmira eh, impone no solamente formidables líneas de defensa, ella entraña la interrupción a poco más completa del tráfico con el Golfo Pérsico, a poco más completarse del tráfico con el Golfo Pérsico, o sea, la destrucción de Palmira. Hemos hablado aquí también de Palmira. ¿Cómo fue que Palmira desaparece? ¿Qué fue lo que pasó en Palmira? Sobre la investigación que hicieron en Palmira los arqueólogos, revisando los pozos, ¿no? Que no había pozos, ya no había muchos pozos de agua en Palmira. Palmira se estaba quedando sin elementos, pero tenía bastante riqueza. Así que usaron esa riqueza para expandirse en un imperio, que después fue un imperio que se expandió a expensas del Imperio Romano, aprovechando la debilidad momentánea de ese entonces. Entonces, acá dice, entonces los romanos fueron y tomaron Palmira, destruyeron Palmira, ¿no? Para evitar más problemas, ¿no? Se deshacieron de los palmirienses, de la reina Zenobia de Palmira, y eso implicó colocar líneas de defensa y la interrupción de la ruta de comercio con el Golfo Pérsico. Ahí está. Eso. Esa guerra implicó el quiebre de una ruta de comercio. Por contra, mm, la diocletiana el estrato diocleciano favorecía en el oeste de la estepa que estaba delimitada en la instalación que ella delimitaba, ¿m? La instalación de villas que se encontraban bajo el bajo el dominio, ah, bajo el sol, el agua, dice, necesariamente a su subsistencia, bajo el sol, que se encontraban bajo el sol el agua, que encontraban bajo el sol el agua necesaria para su subsistencia y para sus culturas. Hablan del agua, o sea, de los pozos que hemos hablado anteriormente cuando hablamos del tema de Palmira aquí. De eso está hablando. Los estepas. Acá está. Las estepas, ¿no? Esas estepas había pozos, instalación de villas. Que habla. Bueno, acá, vamos a ver acá. La aplicación al desierto sirio ha importado una adaptación muy particular, pero ella ha dado los resultados más inesperados. Se podría conjugar se podría sí, conjugar por la obra que nos presentamos y que resulta del trabajo sistemático, por consiguiente, de 1925 al 32, en unión encontrada con la aviación militar, mm, que le ayudó, cuya ayuda le ha sido eh, precisada, le ha sido, le ha sido muy, muy preciosa la ayuda, muy, muy provechosa, y con el Servicio Geográfico del Ejército del Levante, que le ha permitido un reporte impecable. Bueno, acá habla de los limes sirios, el limes, o sea, los limes son los límites. Acá nos dice que su cuadro histórico distinguía dos periodos en la organización romana de los límites sirios. El primero, confiado a los palmirienses, la política del desierto, o la política del desierto, la policía del desierto. Confiaba a los palmirienses el control del desierto. Pero también la destrucción de Palmira por Aureliano en el 273, una política nueva
Una política nueva debe ser instituida por Diocleciano, ¿no? O sea, la estrata diocleciana, sobre muchos miles de kilómetros, desde Bostra al Tigris. mm, se hizo adaptar el sistema de fortificaciones. Se acordó, se falló, o sea, se falló, se acordó, se decidió adaptar el sistema de fortificaciones, a la vez que la naturaleza variaba el terreno y la característica de los ejércitos sasánidas. Tenían que adaptar su ejército a esta nueva fortificación, a luchar contra este tipo de nueva organización militar. Contra, contra tales enemigos, mm, se preparaba una empalizada, sí, tal que se encontraba en Bretaña, una empalizada, una empalizada, una muralla, tal como se encuentra en Bretaña o en los campos de Cumates. O sea, una muralla que había sido de obstáculos, que había tenido fuertes obstáculos. Eso está hablando, o sea, está hablando primero de los palmirianos, los fuertes palmirianos, y después de la época diocleciana. Son dos etapas que dice él, que existieron, y lo está documentando. Ajá, o sea, multiplicar las defensas en profundidad. Los limes o los límites formarán un sistema de rutas fortificadas alrededor que corren paralelamente y, y religan otras veces perpendiculares, ¿no? Sí, y se realinean otras veces de modo perpendicular, enfocándose dentro del desierto, donde son ocupadas los puntos de agua y de pasturas, y de pastizales, de pastoreo, sí, allá. Los fuertes están en los lugares donde están los pozos y los pastos. Ah, bueno, bueno. Creo que ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente. Nos está diciendo eso. Ya hemos visto también el tema de Palmira. Si ves el tema de Palmira, que lo hablamos aquí en Radio Política, también vas a entender esto de aquí. Bueno, acá, bueno. Entonces, este cura se subió al avión para documentar desde el cielo y con una cámara más de un centenar de fuertes y estructuras romanas, en esta zona que abarcaría las actuales Siria, Irak y Jordania. Él documenta una línea defensiva de más de 1000 kilómetros en la frontera oriental del imperio. Bueno, si bien estas hipótesis que estoy mencionando acá han sido bastante aceptadas por la comunidad académica, eh, Poidevard no logró aventurar la verdadera dimensión de este sistema de fortificaciones. Revisando una serie de imágenes desclasificadas tomadas ya posteriormente por la CIA, hay hay otra documentación, ¿no? Que son fotos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que tiene satélites espías y han contrastado las fotos y han complementado las fotos de esta investigación de Poidevard. Estos satélites espías actuaron durante la Guerra Fría, en las décadas del 60 y el 70. Y como ahora ya está todo desclasificado, nomás los arqueólogos lo piden y se lo dan, desde hace años. Y han descubierto 396 fuertes inéditos o estructuras similares. La mayoría son cuadradas y miden entre 80 y 50 metros de lado, aunque las hay el doble de grandes y más complejas con múltiples edificios, que se suman a otros 116 identificados por el explorador jesuita y que modifican la teoría más aceptada hasta ahora. La disposición espacial de los nuevos yacimientos localizados habría que confirmar in situ con excavaciones arqueológicas que todos se remontan a la época romana. Falta todavía. Las edificaciones están ahí. Ahora falta ir y datarlas. No se puede datar al ojo. Hay que ir in situ y ver. Bueno, esto forma más bien una línea de este a oeste, siguiendo los márgenes del desierto interior que conecta Mosul y el río Tigris con Alepo, en el oeste de Siria. ¿Por qué? Porque era la zona, había desierto, pero si colocaban
si colocaban una línea de este a oeste y colocaban fuertes de seguridad, de guardianía, ¿no? Colocaban tambos, o sea, posadas, si colocaban todo eso, la gente podría acortar el recorrido. Ya no tendría que subir y bajar otra vez, ¿no? O sea, irse en el arco de esa luna que es la zona de los montes, de los valles, que están ahí, pegados a los montes. Si no, te podría ir directo ya, de frente, en línea recta. Prácticamente en línea recta podía ir la gente. Ya no necesitaba doblar ese arco que estás viendo ahí, de la media luna. Es decir, ir por la recta de la hipotenusa, que es menos distancia que el arco, que los catetos de ella. A eso se refiere. Esto es Mosul con Alepo, ¿no? Vamos a ver, voy a agarrar acá el cursor. Mosul debe estar por acá, aquí. Y Alepo también a esa misma distancia, en línea recta. Esa es la línea de caminos. ¿Ves? Si saben dónde están los pastizales y los pozos, pueden hacer ahí una base. Entonces los comerciantes ya van recto, van en línea recta ya. Ya no tienen que subir por esta zona de los montes, en los bordes de los montes sagros, en los contrafuertes de los montes sagros, ya no tienen por qué subir y otra vez bajar, ¿no? Hasta hasta el Líbano, el Tauros, ¿no? Ya no tienen por qué hacer eso. A eso se refiere. A eso se refiere. Bueno, acá está. Oidebar propuso que los romanos desarrollaron una línea defensiva de fortificaciones de norte a sur, a grandes rasgos desde las antiguas ciudades de Palmira y Raqqa en el Éufrates hasta Nisibis en el sur de la actual Turquía. ¿Ves? Bueno, este es el mapa pues, donde hicieron el estudio. El área de estudio lo puedes ver acá. Bueno, la distribución de estos fuertes sugiere que no funcionaron como una muralla fronteriza con una serie de torres y campamentos fortificados, diseñados para frenar las incursiones hacia el oeste de los ejércitos persas o de las tribus nómadas en aldeas de agricultores. Los hallazgos respaldan la hipótesis de que tales fuertes sustentaban un sistema de comercio, comunicaciones y transporte militar interregional basado en caravanas. ¿Mm? Vamos a ver más acá. Acá podemos ver más. ¿Ves? Aquí, en cruz están los fuertes que el jesuita Poidebar fotografió. Aquí está. El cuadradito son los fotografiados por el Corona. Sí, sí, Corona y hexágono, ¿no? Parece que hablaban de grafeno y bichos, ¿no? Ya, bueno, Corona es el sistema de espionaje. Ahí está. Mira ahí cómo se congregan ahí en ese centro, entre Turquía y Siria. Ahí está cerca, antes de llegar a Arran. Ya hemos hablado de Arran, ¿no? Ahí está Gobekli Tepe, ¿no? Ahí está. Arán, Edesa, ahí está Gobekli Tepe, ¿no? Ahí en Arran. Aquí, ¿ves? O sea, era un sistema de fortificaciones. Vamos a verlo acá. Mm, Palmira y Raqqa, en el Éufrates, hasta Nisibis, en el sur de la actual Turquía. Aquí puedes ver Raqqa. Ahí está. Este es Raqqa. Este es Raqqa. Ujú. Acá está. Acá está el Tigris, ¿no? Acá está Tel Braj, ¿no? Ahí está Tel Braj. Esa es la ruta. Acá está. Ahí está Nisibis. Nisibis. ¿Ves? Justamente bordeando estos cerros de acá. ¿Ves? Donde están naciendo los ríos, donde están cayendo ya los ríos a la meseta, a la zona plana, ahí justamente. Ahí se congregan. Acá hay como tres ríos que se congregan en esta zona donde hay bastante aglomeración de fuertes, ¿no? De construcciones. Ahí, ese es un sitio principal. Esa es la ruta. O sea, eran tambos, posadas, limítrofes. mm, También, como era frontera, era de carácter militar. Estas estructuras inéditas, esas 396 estructuras, habrían sido un esfuerzo de la maquinaria imperial para garantizar el comercio entre las provincias orientales y los territorios que no se encontraban bajo el gobierno de Roma. O sea,
se podían pelear, se masacraban entre ellos, entre los ejércitos de ellos, todo, pero el comercio tenía que seguir fluyendo. O sea, tenían sus engreídos los dos. Esos dos imperios que se enfrentaban entre sí tenían sus engreídos, que eran los comerciantes. A los comerciantes no se les tocaban. Se peleaban entre ellos y el comerciante estaba con su caravana y ay, paseando yendo de extremo a extremo. O sea, nadie lo tocaba. Ellos necesitaban esos comerciantes. Y muchos de esos comerciantes, pues, eran peatones del Mar Rojo. Eran bastante engreídos. Ahí está. Habían claves para que los viajeros se tomasen un descanso, o sea, posadas, en medio del desierto, y para que hidraten a los camellos y al ganado. Es decir, un limes mucho menos rígido de lo que se creía. ¿No? Ya hemos hablado, esta es la investigación. ¿No? Aquí está. Esta es la línea, ¿ves? Aquí está la zona de las rutas. Aquí están las rutas. Aquí están. Aquí lo puedes ver, ¿no? Damasco, el mar Mediterráneo, Arran. ¿Ves? Aquí lo puedes ver. Está el clima, los ríos, los recursos hidráulicos, lo puedes ver acá, en este mapa. ¿Ves? Ahí está el Éufrates. Ahí están las líneas romanas en negro. Son las principales. Las líneas romanas, la frontera romana está en negro. Ahí está en negro. El desierto, aquí está, es el límite del desierto. Es es la escala rojinegra, perdón, la escala blanquinegra. Ese es el límite del desierto. Ahí. El clima sahariano, ¿no? El clima sirio, el clima sahariano, ¿no? El clima del desierto, el clima de montaña. El clima sahariano es el clima de desierto. El clima siriano, sirio, es el clima de montaña. Ahí está. Aquí lo puedes ver, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, ok. Entonces, esas son las zonas, ¿no? La zona de Abras que dice ahí abajo es desierto, es full desierto, o sea, ya ahí ni se te ocurra pasar. Bueno, entonces, acá lo puedes ver. Las dataciones de algunos fuertes de la zona de Oriente Próximo se han realizado en otros estudios y apuntan a una cronología que va desde el siglo II al siglo VI después de Cristo. Poidevard, que hizo sondeos, había propuesto en los siglos II al III después de Cristo para la construcción de estas fortificaciones, coincidiendo con las inversiones que se realizaron en el limes oriental del imperio durante los reinados de Septimio Severo y Diocleciano. Aquí lo puedes ver. Aquí. Estas imágenes, ¿cómo la consiguieron? La consiguieron por un programa de satélites espías. ¿Cómo se llama el programa de satélites espías de la CIA? ¿Ya? Estos nombres te van a resultar muy familiares, estos programas de satélites espías de la CIA. El programa se llama Corona. Así se llama, el programa Corona. ¿Ya? De Corona, Coronavicho, ¿no? Ahí está. Programa Corona, o sea, es espionaje. Y el sucesor de este programa se llama Hexagon, o sea, hexágono. Ahí está. El hexágono, ¿no? El hexágono sabemos que grafeno, llevado a cabo en un momento de gran tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas fotos conservan el aspecto de un paisaje que se ha visto afectado por los usos modernos de la Tierra. Muchos de los yacimientos identificados, gracias a estas capturas de fotos, han desaparecido en la actualidad por nuevas construcciones o por explotaciones agrícolas. O sea, ya no están, pero están ahí datadas y documentadas en las fotos, gracias al Corona y al Hexágono, que son los sistemas de satélites espías. Bueno, entonces ya ves que de verdad no era exactamente un muro de Berlín esta zona. O sea, habían batallas ahí, pero no era un muro de Berlín. Los engreídos tenían que pasar, y esos engreídos eran los comerciantes. Ellos eran bien cuidados. Tenían de todo. Era un complejo comercial, una ruta de caravanas comerciales. Había pozos, había pastizales, había posadas, había de todo ahí. Era un súper complejo comercial para que puedan llegar de un extremo al otro, de una frontera, de un imperio a otro. Estaban bien atendidos.
Y sabemos que muchos de ellos eran pues los peatones de Barrojo. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.